Hola chicos, buenos días. Esta es la clase de español. Vamos a hablar sobre así era antes y así soy ahora, sobre el antes y el ahora. El antes, pues obviamente es el pasado, ¿no? Y el ahora es el presente. ¿Cómo estoy ahora? ¿Cómo era antes? Al nacer somos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Mami nos carga, nos da de comer, nos da leche, nos da agua, nos baña, nos da biberón, nos da chupón. No podemos comunicarnos hasta que cumplimos aproximadamente un año y medio empezamos a hablar. El proceso de comunicación es llorar porque queremos algo o hacer señas, balbucear. Y cuando ya empezamos a crecer, pues ya podemos comunicarnos, ¿verdad? Primero nacemos, luego empezamos a gatear y así alcanzamos las cosas que queremos cuando somos pequeñitos. Y ya después empezamos a caminar alrededor de, bueno, no hay tiempo exacto para que puedas caminar porque hay niños que caminan realmente muy pequeñitos y hay niños que caminan más grandes. En el primer año crecemos como 25 centímetros. Crecemos la mitad de lo que medíamos cuando nacemos en el primer año. Y así vamos aumentando 2 centímetros por mes. Y al cumplir entre 2 y 3 años, crecemos 1 centímetro por año. Entonces imagínense si 1 centímetro es una cosa así, pequeñita. A comparación de cuando estamos bebés y que en el primer año medimos la mitad, imagínense, supongamos que vamos a medir este es un entero, acuérdense, la mitad sería aquí. Entonces, cuando ya crecemos al primer año estaríamos aproximadamente así, es un ejemplo. Y ya cuando cumplimos entre 2 y 3 años empezamos a crecer únicamente 1 centímetro por año. Cuando cumplimos 4 años únicamente nos desarrollamos como 7 centímetros más o menos en ese año, ya va disminuyendo. Cuando cumplimos 5 años crecemos 6 centímetros únicamente al año. Cuando cumplimos 6 años crecemos 6 centímetros, 4 centímetros únicamente. Pero aumentamos de 2 a 3 kilogramos por año al cumplir 6 años, que es más o menos en la edad en la que ustedes están. Van a crecer nada más como 6 centímetros aproximadamente. Sí, más o menos estos son 6 centímetros. Eso es lo que crecen ustedes cada año. Cuando cumplen años y al siguiente cumpleaños ya se desarrollaron un poquito más. Entonces ustedes están en esa etapa en la que están creciendo un poquito menos y a medida que va pasando el tiempo, pues vamos creciendo, pero vamos creciendo un poquito menos a comparación de cuando estamos muy pequeñitos. A los 12 años crecemos otra vez 1 centímetro por año. Y regularmente se dice que los hombres crecen más rápido que las mujeres, pero ya cuando llegamos como a la edad de 12 años vemos que los niños de sexto están más chaparritos que las niñas. Es porque las niñas empiezan a crecer un poquito más que los niños. ¿Sale? Se dice que los huesos dejan de crecer en los hombres hasta los 20 años. O sea, los hombres dejan de crecer hasta los 20 años. Y las mujeres dejamos de crecer hasta los 18 años, más o menos aproximadamente. Entonces las mujeres dejamos de crecer un poquito antes que los hombres, por eso a veces los hombres están un poquito más altos porque tienen 2 años para desarrollar. Y acuérdense que si a partir de los 12 años crecemos 12 centímetros, pues sería bastante lo que estaríamos creciendo. ¿Sale? El tema para reforzar el tema de español, de cómo era antes y cómo era ahora, les voy a dejar. Recuerden que en el salón hicimos un cartel donde les pedí que pusieran sus fotos de cómo eran antes cuando estaban pequeñitos y de cómo son ahora que ya crecieron y que todos los hicieron. El objetivo era que yo les entregara esos carteles que hicieron ustedes, porque los íbamos a poner fuera del salón para que todos los vieran cómo eran ustedes antes cuando estaban desde pequeñitos y que ya empezaron a gatear, empezaron a caminar, estaban en preescolar y ya después en primaria.
pero como ya sucedió todo esto, ya no les pude entregar sus trabajos, entonces eso los vamos a dejar pendientes, pero pídanle a sus mamás que por favor les muestren una foto de cuando estaban pequeñitos, para que ustedes vean y van viendo el proceso en el cual ustedes van creciendo. Ven que de pequeñitos están bebés y dependen de mamá, y ya luego van creciendo pues más y tienen diferentes gustos, y de pequeñitos pues nos dan verduras y nos comemos todo de bebés, pero ya cuando crecemos a muchos no nos gustan las verduras o ciertos alimentos y ya empezamos a tener ciertas preferencias, ya nos gustan los juegos que nos gustaban antes, pues ahora ya no nos gustan. Entonces van cambiando nuestras preferencias conforme va pasando el tiempo. Fíjense bien, vamos a hacer un trabajo. En una hoja vamos a poner la fecha, miércoles 22 de abril del 2020. Y vamos a hacer una entrevista. Papás y mamás me van a ayudar a hacer la entrevista. En esa entrevista me van a poner, por ejemplo, palabras de cómo era cuando nací, cuando empecé a caminar, qué me gustaba hacer y cuál era mi juguete preferido. Si se acuerdan que yo les pregunté y les dejé una vez de tarea que les dijeran a sus papis, por favor díganles qué les gustaba comer, qué les gustaba jugar, y ustedes nos lo platicaron al día siguiente en la escuela, qué era lo que les gustaba hacer, qué les gustaba comer y qué les gustaba jugar. Pues ahora lo van a registrar en esa hoja, en una hoja cualquiera, y van a poner esas preguntas. ¿Sale? Bien, entonces sacamos nuestra hojita. Esta es la clase de español, eso viene, pareciera ser que es de conocimiento del medio, pero no, es la clase de español porque el tema es así era antes, así soy ahora, y es buscar, el objetivo es buscar información de cómo éramos antes, o buscar información. Entonces ponemos la fecha, miércoles 22 de abril, yo la voy poniendo en lo que ustedes van tomando su hojita para que vayan poniendo las preguntas que yo les voy a dejar, y eso lo van a anexar en su portafolio de evidencias. Entonces, hoy es miércoles 22 de abril del 2020, y cuando termino una oración pongo un punto. La primera pregunta así le vamos a poner. ¿Ya sacaron su hojita? El tema le van a poner cuando era pequeño. Cuando era pequeño. Y la pregunta es, ¿qué me gustaba? Acuérdense que cuando una pregunta se abre un signo de interrogación. ¿Qué me gustaba comer? Recuerden que ese tema ya lo vimos. Esta es la primera pregunta. ¿Qué me gustaba comer? La pongo así para que la vayan copiando. Pueden pausar el video para que ustedes vayan anotando la pregunta y ya después ustedes les dictan a los niños cosas sencillas, melón o leche o chayote. Acuérdense que ya tenemos sílabas compuestas con cha, che, chi, cho, chu, ma, me, mi, mo, mu, y ellos lo van haciendo. Listo. La siguiente pregunta es, ¿qué me gustaba jugar? ¿Qué me gustaba? Ahorita se las voy a poner en la pantalla. Van a dejar un espacio entre una pregunta y otra. Esta es la segunda. ¿Qué me gustaba jugar? Y van a dejar un espacio entre una pregunta y otra para que ellos vayan poniendo, porque recuerden que ellos todavía escriben grande. Y luego vamos a poner la pregunta número 3, que era, ¿cuál era mi juguete preferido? Esa es la pregunta número 3. Pueden ir pausando el video para que vean
las preguntas y las vayan anotando. Y yo voy anotando la pregunta 3. ¿Cuál? Vayan pensando qué les gustaba jugar, qué les gustaba comer y cuál era su juguete preferido, o que mami les vaya contando. Además, ustedes ya sabían eso, ya me lo habían contado en el salón. Listo. La tercera es, ¿cuál era mi juguete favorito? Recuerden que van a poner así: miércoles 22 de abril del 2020. Cuando era pequeño. Y esta es la número 3. ¿Cuál era mi juguete favorito? ¿Listo? Esas son las preguntas que van a hacer. Y es como si le hicieran una entrevista. Como si le hicieran una entrevista ustedes a sus papás de sus preferencias que tenían de bebés. Entonces, o pueden preguntarle a su abuelita o a su papá. Papá también debe acordarse de lo que les gustaba hacer cuando eran pequeñitos. O si tienen un hermano mayor que le ayudó a mamá a cuidarlos, pues también pueden preguntarle qué era lo que les gustaba hacer. Recuerden que solamente pueden escribir cosas sencillas o que mami les esté dictando, que mami les esté diciendo pon esta sílaba, para que ustedes puedan hacer esta entrevista. Y el siguiente ejercicio, esta entrevista la van a anexar en su portafolio de evidencias, pero el siguiente ejercicio que van a hacer es, así como ya nos mostraron sus fotos de cuando eran bebés, sus mamás les van a mostrar algunas fotos de cuando eran bebés, para que les muestren ropa o juguetes que usaban, o con qué compañeritos o amiguitos jugaban, y cosas o actividades que realizaban en su preescolar y ya ahora en la primaria, si tienen alguna de las fotos. Y ya ustedes van comentando con su mamá y ustedes mismos van a ir viendo cuánto han crecido conforme el paso del tiempo. Ustedes se van a dar cuenta que las preferencias que tenían antes no las tienen ahora. Ya no les gustan los mismos alimentos, ya no les gustan los mismos juegos. Incluso, aunque sean pequeños, hay niños que ya no les gustan los juegos que jugaban o que juegan sus otros compañeros. ¿Por qué? Porque hay quienes prefieren jugar a las muñecas, o hay quienes prefieren jugar a la maestra, o hay quienes prefieren jugar a la casita, y hay niños que prefieren jugar fútbol nada más, y hay niñas que también quieren jugar fútbol, y también habrá niños que quieren jugar a la casita, al doctor, a la maestra, al veterinario. Cada niño es diferente, cada niño va creciendo a su ritmo, y cada niño tiene preferencias diferentes. Los que tienen hermanitos chiquitos también pueden observar que tienen otras preferencias. Por ejemplo, hay niños que tienen hermanitos y a lo mejor los hermanitos quieren jugar a una cosa, y como ustedes están ya más grandes, pues ya no quieren jugar a esos juegos que a ellos les gustan, porque a ustedes ya no les gusta. Quiero que investiguen después de la entrevista que van a hacer con papá y con mamá. Van a investigar, por favor, cuando nacieron, cómo eran, cómo estaban, tenían cabello, no tenían cabello, estaban muy chiquitos, cuánto pesaban, cómo eran de su cara, cómo les decía su mamá, y para que eso lo platiquen, porque van a hacer otro ejercicio el día de mañana. Y en ese ejercicio ustedes van a poner cómo eran. Los que saben escribir van a poner cómo eran. Por ejemplo, nací por cesárea, estaba chiquito, lloraba, mi mamá me cargaba desde el primer día, ahora tengo hermanitos y yo ayudo a mamá a cargar a mi hermanito. Y eso es la diferencia de cómo eran antes, que es el pasado, y cómo son ahora.
Antes eran pequeñitos, ahora lo siguen siendo, pero ya son más grandes que sus hermanitos. Y los que no tienen hermanitos, pues están, a lo mejor son los más chiquitos de su casa. Y antes pues eran bebés y ahora ya están más grandes y primero nacieron, empezaron a gatear, dieron sus primeros pasos, empecé a hablar a 1 año, cosas así. Todo eso le van a preguntar a su mami, pero no lo van a escribir. Recuerden que no van a escribir nada de eso. Simplemente mamá y papá les va a comentar cómo eran de chiquitos y qué eran las actividades que hacían. Y para la clase de mañana vamos a hacer un ejercicio que es una descripción de cómo somos. ¿Sale? También pueden acordarse de cuántos amiguitos tenían o cómo eran sus amiguitos cuando iban en el preescolar, si se conocían desde preescolar, cuántos amiguitos tenían, a qué jugaban en el preescolar, y van a ver que hay diferencia de cuando iban en el preescolar ahora, porque en el preescolar eran otros juegos diferentes a los que nosotros tenemos. Igual y les gustaba jugar fútbol, pero yo observo que a muchos de ustedes les gusta jugar fútbol. Por ejemplo, a Rafa, a Mateo, a Alfonsito, les gusta mucho jugar fútbol. No sé si en el preescolar jugaban fútbol. Y por ejemplo, las niñas juegan cosas diferentes. Hay niñas quienes les gusta estar jugando. Por ejemplo, a la maestra. Veo que escriben mucho en el pizarrón y que les gusta usar mis gises. Y a eso les gusta jugar, a la maestra. Y a otras niñas les gusta estar dibujando. Hay niñas que llevan sus libros y colorean y les gusta estar dibujando. Y hay niños a quien no les gusta estar dibujando. Recuerden que también hay niños que les gusta estar jugando con los bloques que yo les presto. Y les gusta mucho estar jugando con ellos. Y los bloques que tenemos en el salón también. ¿Recuerdan los bloques de madera como estos? También les gusta estar jugando. Y hay quienes no les gusta jugar a eso. O sea, permanecen sentados hasta que empieza la clase. Entonces, ¿sí ven cómo hay diferencias? A lo mejor antes me gustaba jugar a mí con un peluche y ahora no me gusta jugar con un peluche, me gusta jugar con un valero o me gusta jugar con una muñeca. Y antes jugaba a preparar té o antes jugaba a las muñecas y ahora juego a que me gusta ser maestra. Esas son las diferencias entre el antes y el ahora. ¿Por qué? Porque hay diferentes actividades que nos gusta hacer y que ya no las realizamos, o que las realizábamos con nuestros compañeritos con los que convivíamos y ahora ya no las realizamos. ¿Sale? Entonces no se les vaya a olvidar. Si tienen más hermanitos, pueden preguntarle a mamá, por ejemplo, quién lloraba mucho, o a lo mejor quién dormía mucho, o a lo mejor alguien que le guste jugar con sus animalitos, quienes tienen perros, quienes tienen gatos o quienes tienen aves en su casa, pueden preguntarle a mamá, o ustedes mismos saben que les gusta jugar con sus mascotas. ¿Sale? El hecho es que nosotros vamos a preguntarnos o vamos a analizar cómo éramos antes y cómo somos ahora. Igual pueden preguntarle a su mami si tiene un cuaderno de ustedes cuando iban a preescolar. A lo mejor algunos de ustedes enseñaron a leer y a escribir y algunos de ustedes no se enseñaron a leer y a escribir, y no hay prisa de que lo hagan, nadie los está obligando a que lo hagan, pero hay niños que hacen sus trabajos con la escritura ya legible y hay niños que no, que se expresan por medio de dibujos. Entonces le pueden preguntar a mami, mami, ¿tienes un cuaderno mío cuando yo iba en el preescolar? Y revisen su cuaderno. Y en su cuaderno van a observar cómo escribían antes. Y ahora revisen un cuaderno de ahora y van a ver cómo escriben ahora. Y ese es un antes cuando iban en el preescolar, cómo realizaban incluso sus dibujos y cómo lo realizan ahorita. Esos son los cambios que tienen en todo este tiempo y en todo este proceso. ¿Sale? El día de mañana vamos a hacer otra actividad en la cual ustedes van a hacer esta como ficha de nacimiento, por así decirlo, y es donde ustedes van a poner, tenía mucho cabello, pesaba 3 kilos y a los 2 años pesaba 8 kilos, por así decirlo, ¿no? Y a los 3 años pesé ya 10 kilos o 12 kilos, tenía mucho cabello, no tenía cabello, usaba chupón, no usaba chupón, me salió un diente, o el cabello se me cayó, me cortaron mi cabello, y ya después empecé a usar
gorra, por ejemplo, cambiaron mis gustos, ya no me gustaba la ropa de este color, o empezaba a elegir mi ropa porque ya no me gustaba la que mamá me ponía. Entonces todos esos son los cambios de antes y de ahora. ¿Sale? ¿Sí recuerdan las preguntas? O se las vuelvo a poner aquí. Se las voy a poner aquí para que las vayan copiando los que no hayan alcanzado. La primera pregunta es, ¿qué me gustaba comer? La segunda pregunta es, ¿qué me gustaba jugar? La tercera pregunta es, ¿cuál era mi juguete favorito? Vamos a hablar de una edad de, vamos a ponerle de 4 años, para que todos tomen ese dato más o menos como de 4 años, que ya empiezan a jugar con sus juguetes y así. ¿Sale? Y esto lo van a anexar a su portafolio de evidencias. Recuerden ponerle el nombre y hacer un apartado para español. Esta es la clase de español. Es la clase de español para que ustedes hagan el apartado de español y hagan el apartado de conocimiento del medio. El conocimiento del medio es otra materia. Igual van a hacer su portafolio para su clase de pintura, ¿sale? Y le van a poner su nombre a todas las hojitas. Entonces, por el momento sería todo, chicos. Espero que hayan entendido. Cualquier duda, sugerencia, acuérdense que la idea es que no escriban tanto, sino que lo representen todo como ustedes lo entienden. Entonces, una palabra sencilla, ¿qué me gustaba comer? Melón, melón nada más. No le pongan me gustaba comer, una palabra sencilla para que no se hagan tanto enredo en escribir. Y quienes no saben escribir, ¿qué me gustaba comer? Dibujen un melón, exprésense de la manera en que ustedes lo van a hacer, no se preocupen, no estamos obligando a nadie a que sepa a leer y escribir, ¿sale? Ustedes ya lo saben. Quienes no saben leer, no se preocupen, hacen su dibujito. ¿Qué me gustaba jugar? Si le ponen al balón, dibujan un balón, una pelota, o el peluche, o el muñeco con el que les gustaba jugar. ¿Y cuál era mi juguete favorito? El juguete favorito que tenían, por ejemplo, hay muchos, una mantita, pues no es un juguete favorito, pero para mí lo era cuando era bebé, dibujo la mantita. Si mi juguete favorito era una pelota, dibujo la pelota. ¿Sale, chicos? Entonces, esto sería todo por hoy. Y el tema es, así era antes, así soy ahora. Entonces le van a poner en la hojita cuando era pequeño, porque eran más pequeños. Cuando ya pase el tiempo, van a ser más grandes y van a decir cuando yo era pequeño, o tenía 6 años, o 5 años, o así. ¿Sale? Sería todo por lo pronto, chicos. Hasta aquí lo vamos a dejar este tema de español y espero verlos pronto. ¿Sale? Adiós.